Vamos a ver ahora las capas, o al menos la introducción a las capas en Photoshop. Acá tengo una selección ya hecha. Vamos a acercarnos. Cuando uno hace una selección para luego llevar, para recortar, para hacer un fotomontaje, conviene tomar de más si dudamos en los límites entre figura y fondo. ¿Sí? Ya veremos por qué. Vamos a abrir ahora la foto donde colocaremos a la pareja. Y ya tenemos dos archivos abiertos, ¿sí? Que figuran acá como pestañas. Vamos o solapas. Vamos al menú Ventana y donde dice Organizar, acá tenemos distintas maneras de organización de las ventanas que ya tenemos abiertas, de los documentos. Vamos a poner vertical de 2 hojas, ¿sí? Ahí divide la pantalla. Agarro la herramienta Mover y clic adentro sin soltar arrastro y suelto. Y ahí aparece. Vamos al menú Ventana nuevamente, Organizar, consolidar todo en fichas. Así se amplía este documento. Bueno, al hacer esto, este arrastre y soltar, que es como copiar y pegar, se genera una capa. Miremos acá a la derecha, la ventana Capas. La capa 1 es lo que nosotros acabamos de crear, que con la misma herramienta Mover podemos, bueno, casualmente moverla, ponerla donde queramos. Y ya tenemos entonces en este documento dos capas, capa 1 y fondo, que el fondo es la imagen original de esta imagen, ¿sí? El paisaje. Vamos a hacer un par de pruebas para entender el concepto de capa. Vamos a dar el pincel. Y vamos a manchar sobre la pareja y fuera de la pareja. Y voy a mover la capa. Fíjense que tengo activa la capa 1, que es la que está acá marcada, ¿sí? Se mueve tanto la pareja como la mancha que hice afuera. Vamos a seguir. Nos paramos en fondo, haciendo clic. Elegimos otro color para este experimento. Hacemos también una mancha afuera y una mancha sobre o intentando sobre la pareja, que aparentemente no vemos nada. Me paro nuevamente en capa 1 y la muevo. Con esto quiero demostrar que la capa no solamente era la pareja, lo que veíamos, sino la pareja y el resto del plano. De alguna manera las capas son como filminas que se van apilando una arriba de otra. Y es muy importante dónde me estoy parando antes de hacer la edición. Si yo quiero modificar el contraste del cielo, debo actuar acá. Si yo quiero hacerle algún tipo de deformación a la cabeza de la chica, me paro en la capa 1. O deformar el sombrero, también en la capa 1. O cambiar el color de el vestido. Vamos a ir para atrás. Deshacemos todas las manchas que estaban puestas. Después, a la izquierda de cada capa, en la misma ventana, hay un ojo. Esto indica visibilidad de la capa. Hago clic en el ojo y la oculto. La traigo de nuevo. Oculto el fondo. Este cuadriculado indica transparencia. Después cada capa tiene su control de opacidad. 77%. Miremos cómo se van transparentando. El fondo, como es la capa madre,
no tiene control de opacidad porque por ahora está bloqueada. Pero todas las capas que vayamos a ir creando o cuando desbloqueemos el fondo se va a poder regular la opacidad, cada capa. Bueno, en este pequeño ejercicio nuestro objetivo es integrar, hacer un fotomontaje realístico, o al menos lo más que podamos con las pocas herramientas que tenemos hasta ahora. Entonces vamos a acercarnos. Y vemos el montaje, vemos que está bastante bien recortado, pero se notan algunas imperfecciones en los bordes, se nota lo que yo digo el efecto figurita, como que están pegados ahí y realmente no se integran con el fondo. Entonces podemos usar el borrador, que es una herramienta manual. Vamos a cambiar la punta, esto es igual que el pincel, tenemos tamaño, acá las puntas prefabricadas y la dureza. Entonces fíjense como yo estoy parado en la capa 1 y borra concretamente los píxeles de esa capa. Les hago. Entonces me voy a acercar y con el borrador saco voy limando los bordes donde sea necesario. Suavizando un poco donde sea necesario. Y se acuerdan que yo antes dije que en la selección conviene tomar de más frente a la duda. Eso es porque luego acá podemos sacarlo con esta herramienta o más adelante cuando enmascaremos. Veamos el método de máscaras. Si yo traigo algo de menos, realmente se complica porque tengo que pintarlo y estamos trabajando con fotografías. Así que bueno, tenemos que usar una dureza que corresponda al foco que tenga ese borde. Si usamos una dureza muy baja, fíjense, para verlo más claro vamos a aumentar el tamaño. Esto es con dureza baja y con dureza alta, ¿sí? Es un borde definido de borrado. Vamos para atrás. Bueno, los pies vamos a dejarlo para lo último. Y acá vamos a ver un pequeño detalle. Cuando uno quiere borrar de manera segmentada y no estar dependiendo tanto del pulso, cuando estamos trabajando con el mouse, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, si queremos borrar de acá a acá, hacemos clic. Voy a hacerlo bien adentro para que se note, pero después vamos a hacerlo más sutilmente. Clic donde empieza el borrado y Shift clic donde termina. ¿Vieron cómo unió con un segmento? Vamos a hacerlo para adentro, así se nota más. Sigo con Shift clic, apretando y borra de a segmentos. Deshacemos. Shift clic. No, el primer clic sin Shift. Luego entonces hace borrados bastante prolijos, rectos. Si uno tiene que ir haciendo una curva, va simplemente haciendo clics más seguidos, más cortos. La zona del pelo es lo más difícil de integrar en una foto. Acá lo tenemos bastante fácil porque lo tiene atado y él tiene sombrero, así que vamos a hacer poco trabajo, pero en futuros ejercicios donde haya pelo suelto, ahí hay que usar dureza bien baja. Acá simplemente la voy a bajar un poco, no mucho.
Bueno, más o menos cada uno de estos después lo hará mucho mejor, con más paciencia. Ahora, una vez que uno tiene la corrección hecha de los bordes, podemos decir que está bastante bien. Habría que regular el tema de ajustes, que eso se verá en otra lección, pero aún nos falta algo, los pies están claramente flotando. Entonces, seguimos con el borrador, vamos a elegir una punta de pincel especial que tiene forma como de pasto o pelos, ¿sí? Y le barro los pies con esta forma especial. Entonces ahora sí están más integrados. Podemos incluso agrandar un poco, tirar algunos pastos más altos. Y ahora vamos a alejarnos. Y ahora están ahí. Que quede claro que estuvimos borrando con una forma especial. Vamos a verlo sin el fondo. Ahí se ven borrados. Que en este caso, esta forma especial de borrado coincide con los pastos del fondo, a menos, por lo menos desde cierta distancia. Si uno se acerca, vemos que no están así. Pero para un tamaño así o una impresión en 15 por 22 se camufla bastante bien. Veremos ahora cómo cambiar el tamaño de la capa, la orientación, la forma, ¿sí? Esto se llama transformaciones, ¿sí? Tenemos la capa activa ya, verificamos, es la capa 1, vamos al menú edición, transformar, escala, rotar, sesgar, distorsionar, ¿sí? Vamos a ir viendo un poco cada una. Escala. Si lo tomo de la punta, ¿sí? Puedo cambiar el ancho y el alto a la vez. O lo puedo también tomar del costado o de acá arriba. Pero se nos deforma. Para que no se nos deforme y mantener la proporción, vamos a cancelar, vamos a dar Escape en el teclado, vamos de nuevo. Lo tomamos de la punta y apretamos también el Shift, las dos cosas. ¿Ven cómo mantiene la proporción? Bien. Vamos a achicarla, por ejemplo, o mejor dicho, vamos a agrandarla. En el mientras podemos moverla. Fíjense que todavía no se va el recuadro porque falta confirmar la transformación. Doble clic, Enter o hacemos clic en este tilde. Y ahí se fijan los píxeles. Recién ahí se registró este paso en la historia. Vamos de nuevo. Edición, transformar, escala, achico, confirmo. Edición, transformar y vuelvo a agrandar y confirmo. Cada vez que confirmo pierdo un poco de definición. Notarán que la pareja está un poco fuera de foco, ¿no? Efectivamente. Cada vez que confirmamos, el programa promedia los píxeles, lo que se llama interpolación. Esto es, cuando uno agranda la capa, fabrica píxeles, partiendo de los que tenía. Y cuando uno achica la capa, elimina píxeles desde ese lugar, desde donde venía. Cada vez que hacemos esto perdemos definición. Por lo tanto, no hay que abusar de sucesivas confirmaciones. Si yo me equivoco, simplemente deshago y vuelvo a probar. Mientras no confirme, fíjense, en la historia no se registra nada. Uno
puede mover, puede cambiar el tamaño. Y recién cuando le da el enter o doble clic o la confirmación desde acá arriba, ahí se fijan los píxeles, se fabrican si agrando o se achican, se eliminan si achico. Por lo menos por ahora hay que tener en cuenta esto hasta que uno entienda el tema de los objetos inteligentes, que ya eventualmente se verá. Confirmamos entonces, o bueno, deshago. Vamos a ver la rotación, edición, transformar, rotar. Si uno aprieta el Shift mientras rota, lo hace en intervalos de 15 grados. Y también hay que tener en cuenta la pérdida de definición, ¿sí? Cada vez que uno confirma. Escape. Para cancelar, edición, transformar, vamos a ir directo a distorsionar. Fíjense lo que sucede. O lo agarramos del costado y podemos hacer estas inclinaciones. Esto es muy útil para cuando tenemos que adaptar planos a, digamos, imágenes planas a perspectivas en una foto. Por ejemplo, esta foto adaptada a la perspectiva a este cuadro, ¿sí? Entonces, simplemente la arrastro. Ahí se genera la capa. Y la achico y la distorsiono. Hago coincidir punta con punta. Acá es fácil porque ya tengo algo, un marco que me da bien claro los límites. No tengo que... Y confirmo. Bien. Vamos a deshacer esto. Edición, transformar, perspectiva. Es similar, pero un poco más... nos hace como una fuga a un punto de fuga. Luego uno puede desplazar esto así. Preferible, es más, a mi gusto más preferible, es preferible usar distorsionar para hacer esas adaptaciones como vimos con el cuadro y la foto. Cancelamos. Sesgar, que está previo a distorsionar, es parecido, pero permite hacer movimientos. Esto tienen que probarlo. No, así es difícil en la lección de este video, que lo sientan, que lo vean, pero hace distorsiones solamente en un sentido a la vez, o vertical o horizontal. En un eje. Escape. Deformar. Bueno, deformar
nos da una suerte de grilla de 9 rectángulos, donde la deformación es más curva. Podemos mover desde dentro de estas secciones rectangulares, desde las puntas, o desde estas especies de sogas. Con esto podemos lograr efectos de abombado, esferizados, adaptaciones a formas cilíndricas. Piensen en adaptaciones de algún logo a una forma de pelota, de una lata, o deformaciones, ¿por qué no?, para, bueno, distintos fines en un montaje, en una composición creativa. Y ahí se confirmó. Control Z. Uno puede hacer un cambio de escala, inmediatamente hacer una rotación, moverlo y deformarlo y confirmar a lo último. Enter. Y solamente perdimos definición una vez, habiendo hecho un cambio de escala, de rotación y de deformación. Ténganlo en cuenta eso. En un montaje común lo que más se va a usar es la posición, el posicionamiento, obviamente, que se hace con la misma herramienta de mover, y escala y rotación. Después tenemos rotaciones cuadradas de 180 grados, de 90 para un lado y para el otro, que esos son órdenes directas, no perdemos definición, ¿sí? Y el efecto espejo, más abajo, voltear. Deshacemos y en el otro sentido, o sea, vertical, deshacemos. Veremos otra manera de crear una capa. Ya vimos que arrastrando de un archivo a otro es una manera. Otra manera es copiando algo de una capa ya existente en el mismo archivo. Por ejemplo, a partir de una selección vamos a hacer me paro en la capa fondo y voy a copiar este sector para que se haga capa. Capa nueva, capa vía copiar. Control J en el teclado, ¿sí? Ahí lo hizo. Tenemos acá la capa 2. La muevo. ¿Sí? Es una capa más que podemos mover, manipular, editar, cambiar el tamaño, etcétera, como hicimos con la pareja. Ahora tenemos 3 capas. Una tercera manera de crear una capa es duplicando una ya existente. Por ejemplo, vamos a duplicar la pareja. Alt apretado, sin soltar, movemos la capa. Ahí tenemos una cuarta capa, capa 1 copia, la nombra automáticamente el programa. ¿Sí? Alt apretado y la movemos. En el acto lo vemos además como sucede en la pantalla. Vamos a deshacer esa última. Si queremos alterar el orden entre capas, es muy sencillo. Capa 2, o sea, este corte circular que hicimos, vamos a ponerlo encima de la capa 1. Simplemente acá, clic y lo posiciono encima. O lo vuelvo a poner debajo de las dos. De esa manera se cambia el orden de apilación entre capas. La manera como lo estamos viendo acá en la ventana es como están apiladas, es decir, la capa 1 copia está encima de todas las otras
Luego viene la capa 1, que es la pareja, luego el corte circular, la capa 2 y el fondo, ¿sí? Por último, por lo menos en esta lección, vamos a ver cómo eliminar la capa, la que queramos. Vamos a la capa 1 copia, que es la pareja, y simplemente le damos delete en el teclado, suprimir, o la tiramos al tacho, es lo mismo. Puede que nos pregunte por confirmación si uno desea eliminar la capa, uno le dice que sí. Y ya está, ahí se eliminó, que no es lo mismo que ocultar la capa, por las dudas aclaro. Una cuarta manera de hacer una capa es empezando desde cero, una capa transparente, ¿sí? Vamos al menú capa, nueva capa, ahí le damos OK y nos genera una capa que no tiene nada en este momento, ¿sí? Entonces yo puedo pintar o aplicar herramientas, ¿sí? Y es una filmina más, ¿sí? Para nosotros, que podemos ahí bajarle la opacidad, manipularla desde las transformaciones, etcétera. Por ejemplo, podríamos hacer, vamos a borrar esta capa, una capa nueva para simular efectos tal vez sutiles de sombra. Entonces vamos al menú capa, o la otra manera es ir al menú, a la ventana de capas, a este botón de nuevo, ¿sí? Ahí nos genera la capa 2 y con negro pintamos de manera esfumada y le bajamos la opacidad a la capa, ¿sí? Así que esto sería empezar una capa transparente. A veces cuando uno trabaja en Photoshop empieza a hacer muchas capas, ¿sí? Y empieza a, bueno, a tener que organizarse para encontrar fácilmente las capas, manipularlas y demás. Entonces una cosa que podemos ir haciendo es ponerles nombre, muy sencillo. Acá tenemos un trabajo ya terminado donde tenemos 5 capas, ¿sí? Para nombrar una capa le hacemos doble clic a donde está escrito y ahí escribimos el nombre. Después, ¿cómo hacemos para...? A veces tenemos capas que acá en las miniaturas no distinguimos bien cuál es cuál, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para activar, por ejemplo, la sombra, si acá no estuviesen los nombres, obviamente, para la sombra de Homero, ¿sí? Tendríamos que estar tanteando y moviendo a ver cuál es, ¿sí? Si no tuviesen los nombres. Entonces, además de los nombres, puede que algunas capas igualmente se parezcan, puede que tengamos varios brazos iguales dispuestos en distintos lugares de la pantalla del montaje. Entonces, con la herramienta mover, hacemos control en el teclado sin soltar y hacemos clic en la capa que queremos activar. Por ejemplo, la del personaje de Homero. O el brazo. ¿Ven cómo ahí saltó? O la sombra del brazo. Ahí saltó en la ventana de capas. O la sombra de Homero. ¿Sí? Control y clic en la capa que necesitamos. Sin necesidad de mover, simplemente control clic. Esto es teniendo la herramienta propiamente mover. Después empezamos a tener muchas capas a veces y para organizarnos podemos agrupar las capas. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a agrupar la de Homero y la sombra. Marco una capa, control apretado marco la otra. Ven cómo señala las dos. Y puedo hacer arrastrar al botón de carpeta y lo suelto ahí. O voy a hacer control Z o control G en el teclado, que es de agrupar. Es lo mismo, ¿sí? Ahí me hace un grupo que lo nombra grupo 1. Si yo hago clic en la flecha esa, me despliega el grupo, la carpeta, y vemos ahí las capas que siguen teniendo independencia, ¿sí? Yo ahí vuelvo a retraerlo y desde el ojo de grupo 1 oculto todo lo que hay dentro del grupo 1. Y puedo hacer lo mismo con estas dos capas. Las marco
No hagan control clic sobre la miniatura, que eso va a ser otra cosa, que ahora no nos interesa. Simplemente sobre este sector y control G. Ahí tenemos el brazo y la sombra del brazo. Eso simplemente organiza, no nos cambia nada en el montaje, pero organiza el trabajo y el archivo. Si por alguna razón tenemos que combinar capas, a veces cuando uno está editando y depende del filtro o herramienta o ajuste que vaya a aplicar, a veces es necesario combinar una capa con la otra, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos combinar de nuevo todas las capas menos el fondo, por ejemplo? Bueno, marco la primera capa o la última, mejor dicho, esta sería la primera, la que está más arriba, o la de más abajo, para marcar todas las del medio con Shift apretado. Entonces marca todo y botón derecho, combinar capas. O lo que es lo mismo, menú capa, combinar capas. Y ahí me combino todo en una sola capa. Esto se hace por una cuestión de necesidad de edición o de también simplificar un poco el trabajo. Pero no porque sí. ¿Por qué digo esto? Porque no es reversible esto. Por supuesto que ahora yo puedo deshacerlo desde la historia, pero no es reversible luego en otro momento si yo esto lo guardo. Si yo no puedo decirle descombiname las capas. ¿Mm? Entonces vamos a deshacerlo y ya saben. Si queremos combinar capas de manera salteada, por ejemplo el brazo con Homero, bueno, ya marco Homero, control apretado, ven, ahí me señalan las dos y digo combinar capas. Otra manera de hacer lo mismo, cuando quiero combinar varias capas excepto algunas, por ejemplo no quiero combinar a Homero, entonces lo oculto y me paro en cualquier otra. Y digo combinar visibles. Entonces va a combinar todas las capas que están visibles en ese momento, que era el fondo, las dos sombras y el brazo, menos Homero. Es otra manera de hacer lo mismo. Entonces hacemos. La otra opción que queda ahí es acoplar imagen. Esto combina absolutamente todo. Esto se suele hacer cuando uno termina el trabajo y va a entregar el archivo en TIFF, que es un archivo que acepta capas, pero uno quiere entregarlo ya listo, terminado. Entonces acopla toda la imagen, combina todo en una capa y lo entrega eh, en ese formato en TIFF, ¿sí? Más que nada si es para imprimir en excelente calidad. Acuérdense, todo esto no es reversible. Sí, lo de los grupos, ¿sí? Una cosa que me faltó decir respecto de los grupos es que uno puede sacar las capas del grupo, simplemente las arrastra fuera de el grupo, ¿sí? Y los puede volver a meter arrastrando ahí adentro. Presten atención a esas líneas que marca. Bien, deshacemos. Si queremos combinar una capa respecto de otra, esto es algo muy común que uno suele hacer, o sea, dos capas entre sí. Por ejemplo, quiero combinar sombra Homero, vamos a alterar el orden de esto, Homero con la sombra. Entonces me paro en Homero, en la capa que está encima, y digo combinar hacia abajo, que donde antes decía combinar visibles, ahora como yo tengo una sola capa marcada, dice combinar hacia abajo. Entonces se combina con la capa que tiene debajo. Esto en el proceso de trabajo, en el flujo de trabajo, suele ser algo común, combinar una capa con la que le sigue, porque necesitamos luego seleccionar y hacer una capa de todo ese sector de imagen. Ya llegado el caso, uno se empieza a dar cuenta que necesita hacerlo. Eh, entonces simplemente nos paramos ahí y lo que es lo mismo venir acá, ¿sí? Combinar hacia abajo. El atajo es control E cuando es esta operación. Y cuando es la de combinar varias a la vez también, ¿sí? Control E. Muy bien. También lo que podemos hacer entre varias capas es lo siguiente, cambiarles, hacerle transformaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a marcar todas las capas
y los podemos mover al mismo tiempo, hacer cambios de escala, rotación, ¿sí? Todo esto que ya vimos anteriormente, escala, ¿sí? Rotación, distorsión, etcétera, ¿sí? Cuando uno marca todas las capas acá, sin necesidad de combinar ni agruparlas, puede, mientras estén marcadas, hacerle esto al mismo tiempo, ¿sí? Después marca cualquier otra y siguen teniendo independencia.